Bueno, pues vamos a presentar al primero de nuestros ponentes esta tarde, que como ya antes hemos venido diciendo, se trata de Ángel Sáez Rodríguez. El título de su ponencia es Jimena en la frontera del Estrecho. Ángel, que ya es asiduo a nuestra jornada, es doctor en Historia por la Universidad, con tesis titulada Fortificación y poblamiento en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar, con premio extraordinario de doctorado. Simultanea su actividad como profesora de Historia en el Colegio Los Pinos de Algeciras con su labor como investigador histórico y en la didáctica de las ciencias sociales y ambientales. Es, por tanto, como sabéis, compañero mío, concretamente mi jefe también, y es profesor del aula de mayores de la Universidad de Cádiz, con el que desgraciadamente no pudimos tener la actividad que teníamos prevista el mes pasado, que era llevarle y enseñarle nuestro castillo también por el tiempo que estaba en aquel viernes bastante mal. Actualmente desempeña el cargo de director del Instituto de Estudios Campos Bertareños, institución de la cual es un miembro fundador y consejero de número por la sección de Geografía e Historia. Es además director de la revista Almoraima y forma parte del consejo de redacción de la revista Almoraima y de Caetano. Es autor de innumerables artículos y de libros como La historia de Algeciras, La muralla del Estrecho, Almenara en el Estrecho de Gibraltar, y muchas más que no me voy a poner a enumerar, que todos conocéis. Por tanto, para mí un verdadero placer tenerlo esta tarde aquí con nosotros, que nos acompañe en este viernes, primer día de jornada. También comentaros que cuando terminemos las dos ponencias previstas para esta tarde, tendremos por lo tanto el coloquio. Y bueno, dejo paso a la ponencia que nos trae Ángel Sáez, que nos va a presentar la situación del área del Estrecho de Gibraltar en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Gracias, Pepa, por la presentación, y gracias a Jimena, su ayuntamiento, y a Daniel por haber contado otra vez con el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños para que colaboremos con este extraordinario proyecto, cual es el del impulso del patrimonio, de la historia, de la cultura de Jimena. La relación del Instituto de Estudios con Jimena viene de mucho tiempo atrás, casi desde nuestros inicios. Tenemos un cuarto de siglo de existencia y en 1995 ya estábamos aquí llevando a cabo la primera de nuestras jornadas de estudio que han tenido a Jimena como sede. Desde entonces venimos con mucha frecuencia, bien a organizar actividades del Instituto, bien a colaborar con los proyectos culturales del Ayuntamiento, a echar una mano en momentos preciosos como los de reconocimiento de hijo adoptivo de nuestro amigo Pepe, de hijo predilecto de nuestro añorado Martín Bueno. Por lo tanto, estamos en un punto y seguido que aprovechamos para reconocer estas cosas que se están haciendo también aquí. Ya decía que no siempre encontramos responsables políticos que tengan claro cómo han de gestionar el servicio público que han de prestar en relación a la historia. Y en Jimena normalmente esta situación se da. De ahí que nuestro contacto, nuestra complicidad con un montón de alcaldes de este pueblo y con un montón de concejales de cultura que con especial sensibilidad han entendido que estamos involucrados en el mismo proyecto, tanto desde vuestra institución cultural, que es el Instituto de Estudios, como los impulsos que se están dando desde este municipio. En ese sentido, Tanit es una muy buena noticia, porque de alguna manera sirve para hacer coincidir las inquietudes por valorar todo este patrimonio, las iniciativas y la disposición de un montón de gente muy comprometida con su tierra, con su pueblo, y dispuestos a poner en valor este enorme patrimonio fantástico que nos rodea, tanto de carácter natural como histórico y arqueológico.
lo que se ha organizado para mañana es tremendamente atractivo y marca de alguna manera una línea muy interesante que hay que potenciar para que el conocimiento de nuestra cultura no tenga por qué ser un elemento más o menos difícil de digerir, sino que se pueda convertir en una actividad abierta a toda la ciudadanía y de disfrute cotidiano. En relación a ese mismo hecho que mañana se va a conmemorar en la recreación que con tanto entusiasmo ha preparado la Asociación Danim, voy a trasladarle algunos ratos de reflexión y de investigación y de escritura que hemos estado realizando a lo largo del tiempo y que conectan con esta iniciativa. Yo he intentado preparar una conferencia que sea todo lo agradable y llevadera posible, con el acompañamiento de una presentación visual que me sirva de excusa para realizar mi discurso histórico y para presentarle algunos datos novedosos, producto de mi investigación en diversos archivos nacionales y que tenía reservado para la próxima ocasión que se me presentase para venir a Jimena a hablaros de vuestras cosas. Por lo tanto, son algún que otro dato inédito que espero que tengan buena acogida. En el siglo XIV, aquí en las tierras que se asoman al estrecho, se estaban jugando el futuro de varios reinos. Meriníes por un lado, castellanos por otro, nazaríes de Granada, luchaban unos simplemente por su mera supervivencia y otros para establecer su poder en un paso natural que era imprescindible de ser controlado en aquel momento. En 1374 los nazaríes recuperan Gibraltar, y ese venía siendo hasta ese momento el último reducto meriní en Al-Ándalus, y con eso completaban la línea de defensa fronteriza suroccidental de su reino, dado que ya controlaban, como ven en la imagen, las fortalezas de Jimena y Castellar. Por entonces reinaba en Granada Mohamed V, que sería famoso por ser el destructor de Algeciras, pero solo medio siglo después, en plena crisis dinástica granadina, todo aquello se empezó a desmoronar. Jimena sería tomada por Pedro García de Herrera en el mes de marzo de 1431, como relata la crónica de Juan II de Castilla. En ese mismo mes, 3 años después, en el 34, Juan de Saavedra, alcaide de Jimena precisamente, había de conquistar la bella fortaleza de Castellar de la Frontera. Y poco más adelante, en 1462, Enrique IV, el rey de Castilla, se anexiona a Gibraltar, con lo que solo medio siglo después, como les decía, se había hundido aquel proyecto de consolidación de la frontera granadina por el oeste. En particular, la conquista castellana de Jimena tendría una reedición inesperada años después, porque vuelve a caer en manos nazaríes, por lo que en 1456, de nuevo, la plaza se convirtió en objetivo de Castilla. Si seguimos al cronista Alonso de Palencia, habría sido ocupada por las fuerzas del rey Enrique IV a pesar de las reticencias del propio rey. Conforme el conflicto entre Castilla y el Reino de Granada se fue circunscribiendo a la Andalucía oriental, el sistema de fortificaciones medievales que había servido para defenderlo fue entrando en un largo periodo de decadencia que acabaron con su abandono y ruina. En 1379 Algeciras había sido destruida, ya dije, por Mohamed V. Castellar, Casares y Jimena se habían convertido en señoríos castellanos y la zona se fue convirtiendo poco a poco en retaguardia de la lucha con los granadinos, cada vez más alejados de la frontera, y estableciéndose esa frontera cada vez más en el mar. Solo quedaba Gibraltar, como vemos en la imagen, como el principal puerto y fortaleza castellana
de la zona, y a partir de ahí vamos a continuar el relato del proceso histórico que les estoy presentando. La defensa del territorio era una tarea prioritaria para los estados, aunque estaba muy extendida la idea de la fortificación natural como elemento clave para dicha defensa. Aquí les traigo un texto extraído del Archivo General de Simancas del siglo XVI, en el que se hace radical precisamente en la obra de la naturaleza los principales elementos defensivos en los que había de basarse el hombre a la hora de contribuir con el arte de la fortificación a mejorar lo que la naturaleza había hecho ya de por sí. Faltaba entonces, a este panorama que les presento, la aportación humana. Esta había de perfeccionar esas aportaciones, esas realizaciones de la naturaleza, y en esta época de cambios técnicos decisivos para el desarrollo de los choques armados, las torres de Almenara se multiplicaron en las costas hispanas desde la Edad Media. El poblamiento de la zona suponía tanto un factor de desarrollo económico de la región como un elemento de estabilidad y garantía para conservar los territorios que ya se iban tomando, que se iban conquistando, como les expongo en ese diagrama que proyecto en la pantalla. Además, la ocupación y la explotación del ámbito rural cercano a las ciudades costeras era fundamental para el sustento material de la población urbana. De su entorno provendría su aprovisionamiento cotidiano de víveres y, a su vez, el campesinado servía de consumidor de las mercaderías que se vendían en la ciudad, generándose, por lo tanto, un ciclo de interdependencia fundamental. Desde esa perspectiva, mantener el sistema de torres de vigía de la costa se convertía en un elemento fundamental no solo para las poblaciones costeras, sino también para las del interior. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando la idea de cuál es la vinculación de estas poblaciones interiores, como Casares, como Jimena, como Castellar, con este sistema de defensa de la costa. Las torres almenaras, que es el nombre que reciben del vocablo islámico, estas torres de vigía, actuaban en la costa de la misma manera que hacían los castillos repartidos por todo el territorio andaluz. Tanto unos como otros vendrían a ser como los nodos de una retícula que cubría el reino de Castilla cuando llega el resto de la expedición al mando de García de Herrera. La población estaba ocupada por 500 vecinos, que vienen a equivaler a unos 2.500, 3.000 habitantes, que pudieron partir libremente, aunque sus pertenencias quedaron para el saqueo de los atacantes, como era norma habitual en la época. Este era un tiempo de notable inestabilidad en la política interna, como hemos dicho, de los reinos que pugnaban por mover la línea fronteriza hacia un lado o hacia otro, con Jimena como un elemento clave en la vertical de la bahía de Algeciras. Las disputas dinásticas nazaríes hicieron que solo en el periodo del primer medio siglo del XV hubiese 8 sultanes consecutivos en Granada. Fueron Mohamed VIII, Yusuf IV, Yusuf V, Ismail III, y lo más curioso, Mohamed IX, Alaizar, el zurdo de las crónicas, que ostentó el sultanato en 4 ocasiones diferentes e intercaladas entre los anteriores. Por lo tanto, el recurso al golpe de mano, al golpe de Estado y a la destitución dinástica estaba desangrando enormemente a la Granada del momento. En Castilla las cosas no estaban mal, quiero decir, no estaban bien, estaban también fatal. Juan II anduvo en guerras con sus primos, los infantes de Aragón. Contaba con su controvertido valido, don Álvaro de Luna, que fue hombre fuerte hasta que cayó en desgracia a los ojos de la reina Isabel de Portugal, que convenció al rey, a Juan II, que su mano derecha fuese decapitada. Todo este conflicto
conflicto interno tuvo además un dramático acompañamiento en las fronteras del sur, cuando en 1448 y en la desastrosa batalla de Río Verde, el del romance que les pongo ahí, fue capturado el propio señor de Castellar, Juan de Saavedra, y quedaron diezmadas las huestes de esta población de Jimena que participaban en la batalla. Poco después, en la derrota de Hellín, resultó el remate para que Jimena fuese de nuevo tomada por los granadinos de Mohamed IX, ese que era repuesto y depuesto continuamente. Dice la crónica que en vida del rey don Juan se perdió Jimena y fueron presos y cautivos todos los cristianos y mujeres y niños que la dicha villa vivían, y desde allí se hicieron muchas cabalgadas, emanes, cerdaños en mis reinos y en la tierra comarcana la dicha villa, y desde allí los moros ganaron otras villas y castillos en deservicio de Dios y daño de los dichos mis reinos. Así que ha recogido el problema que supone para la frontera castellana la pérdida de este enclave tan importante. En consecuencia, la frontera continúa moviéndose siempre con Jimena en el centro. La disputa entre los reinos de Castilla y reino de Granada va a tener a Jimena unas veces a un lado y otras veces al otro lado de la línea fronteriza. La plaza sería definitivamente conquistada para Castilla en 1456 y, como también dije, siguiendo al cronista Alonso de Palencia, a pesar de las reticencias del propio rey Enrique IV. Alonso de Palencia fue enemigo declarado del rey, y eso a pesar de ser su cronista real, su secretario de cartas latinas, pero él se había hecho partidario del infante Alfonso, por lo que se muestra inclemente en sus escritos en relación al rey castellano. Su crónica de Enrique IV señala que la toma de la plaza de Jimena por su señor Enrique fue una conquista impensada y repentina, llevada a cabo, dice también la crónica, por el ardor de los soldados y la opinión que estos tenían acerca del rey, a quien acusaban de antipático y malintencionado. Este era el rey que le pagaba como cronista. La dificultad de mantener esta plaza en esa línea fronteriza tan complicada queda claramente expresada cuando el rey concede a la villa de Jimena el fuero de Antequera en 1460, que no era ni más ni menos que un conjunto de privilegios para atraer población y que castellanos de cualquier lugar viniesen a vivir a esta villa y fuesen a su vez sus defensores. Entre los impuestos que no se iban a aplicar en Jimena estaban la alcabala, el almojarifazgo y el diezmo, entre otros cuantos. Este fuero era tan interesante que se utilizó exactamente con la misma finalidad en 1462, cuando el rey conquista Gibraltar y quiere igualmente consolidar la posesión y traer nuevos pobladores. En Jimena, la villa fue concedida por el rey, al igual que Castellar, a su valido Beltrán de la Cueva, el primer duque de Alburquerque. Algo después, en 1468, el duque de Medina Sidonia se apoderó de Jimena por la fuerza, integrándola en su señorío, y todo esto dio lugar a un pleito que no se zanjaría hasta el siglo XVI, cuando tuvo que pagar 6 millones de maravedíes por la plaza. Por lo tanto, se considera, estamos ya en 1510, que Jimena fue vendida por 6 millones de maravedíes a sus anteriores señores de Alburquerque, que lo que habían hecho era ganar el pleito que se había planteado. Como sostiene nuestro cronista oficial, José Regueira, en junio de 1485 es tomada ronda por los castellanos y a continuación se rinde toda la serranía.
En ese momento habría desaparecido en rigor lo que era la frontera y los reyes católicos ordenaron la suspensión de toda clase de ayuda al castillo de Jimena en ese mismo verano. Estaba cambiando la situación geoestratégica que justificaba, que implicaba la existencia de nuestra fortaleza. Muy poco después llega el final de la historia del último poder musulmán en la península ibérica. Pero con la toma de Granada, en 1492, y su secuela de expulsiones de judíos y de moriscos, tras las fallidas conversiones obligatorias impuestas por el Estado, la frontera ya no siguió retrocediendo hacia el sur. Hubo un proyecto de Fernando el Católico por crear una especie de protectorado en el norte de África, pero los nuevos intereses de la política exterior castellana desde el descubrimiento de América van a hacer que el norte de África y el estrecho vayan perdiendo la importancia que antes tuvo y aquello no llegó nunca a consolidarse. Por lo tanto, la frontera no va a seguir avanzando hacia el sur por Marruecos, sino que se va a establecer en el estrecho como continúa en la actualidad. Aquí se iban a librar los enfrentamientos entre los nuevos poderes que ya en la Edad Moderna están haciendo su aparición. El Imperio Hispano por una parte, sus enemigos franceses, curiosamente aliados a los turcos, por otra, las pequeñas talasocracias italianas por otra parte y los microestados piráticos del Magreb por otro. En definitiva, el Mare Nostrum volvía a ser esa frontera que se ha mantenido hasta nuestros días. Las acciones predatorias que los habitantes de la otra orilla hacían en respuesta a los ataques de los cristianos en la costa del norte sirvió en ocasiones para que se reforzasen las defensas, se pusiesen nuevas embarcaciones bélicas para proteger la costa, que se lanzasen expediciones punitivas de cristianos contra musulmanes, pero lo más evidente siguió siendo la construcción de torres defensivas, de torres de vigilancia, recorriendo todo nuestro litoral. Con la frontera ya establecida en el estrecho, todos los municipios cercanos tuvieron que sostener la vigilancia por medio de torres almenares. Estas se fueron construyendo a una distancia de media legua aproximada unas de otras y tenían que emitir señales de humo de día o con llamas por la noche para trasladar mensajes en el sentido de tranquilidad o de alerta. Por lo tanto, todos los municipios que reflejo ahora en este diagrama tuvieron que participar en el mantenimiento del sistema de almenares. Los datos que ven ustedes ahí reflejados están también recogidos de fondos de archivo y no han sido divulgados hasta la fecha y explican cómo Jimena tiene una participación destacada en el sostenimiento de ese sistema de defensa. Porque tengan en cuenta que el Consejo de Guerra del Rey, cuando recibía la petición de que se construyera una torre, a lo que se limitaba era a autorizar que se construyese, pero ni mucho menos la patrocinaba. Es decir, encargaba que fuese pagada su construcción y lo que costaba más su mantenimiento posterior por los guardias que allí estaban a los municipios afectados. El estrecho de Gibraltar, en su sentido más amplio, desde Málaga hasta el Guadalquivir, podemos decir que es la costa de las Almenaras. Estas torres tienen, especialmente en la etapa medieval, una proyección interior que va a sembrar de torreones todo el territorio andaluz. Algunas son torres de poblamiento, como estas que vemos aquí, algunos protocastillos feudalizantes con funciones de ocupación del territorio. Otras son simples atalayas de vigilancia, como esta, la de Baños en la costa, la del Paso en el interior, muy cerca, en Cortes, que servían justo para lo que hemos estado explicando, avisar de la llegada del enemigo. Además, las autoridades
autoridades españolas trataron de incentivar la reacción belicosa de los habitantes de sus costas frente a las incursiones enemigas. De ahí que se estableciesen premios en metálico para pagar a quienes capturasen a los berberiscos desembarcados que venían aquí a capturar cristianos. Fíjense las respuestas que se les daba. Por ejemplo, en el litoral granadino se premiaba a principios del siglo XVI con 8.000 maravedíes a cada moro, como dicen las crónicas, entregado a la justicia. Y además no había que pagar el impuesto correspondiente, que era el quinto de la corona. Este dato de los 8.000 maravedíes, pues no sabemos exactamente a qué equivale si no damos otro con el que establecer la comparación. Fíjense que desde tiempos de los Reyes Católicos, los torreros, los vigilantes, lo que cobraban eran 25 maravedíes diarios, y los atajadores, que formaban parte también del sistema, pero tenían que aportar su propio caballo, 35. Eso nos da una idea de la importancia del pago en metálico que realizaba el Estado a quien contribuyese a la defensa. El enemigo que había que contener estaba formado por berberiscos y turcos, que unas fuentes consideran piratas y otros consideran corsarios. Aunque esta distinción legal está perfectamente acreditada, cuando leemos las obras de la época, pues no hacen un claro distingo entre ambos. La actividad corsaria estaba perfectamente establecida desde las leyes de Pisa e indicaban qué tipo de guerra naval al enemigo entraba dentro de estos límites. Había que contar con autorización del gobierno, satisfacer una fianza al armador para después atender posibles reclamaciones si se capturaban barcos de manera injusta. Pero claro, los mahometanos embarcados raramente iban a cumplir estos requisitos. Con el rastreo de las historias de las torres erigidas para combatirlo, se desprenden referencias a Jimena en nuestros archivos ya desde los inicios de la Edad Moderna. Es el caso de esta torre vieja de Chullera, que marcaba el límite entre el antiguo término de Gibraltar, heredado de Algeciras, y el del Reino de Granada. Este sirvió concretamente de referencia en el deslinde de los términos de Gibraltar, de Jimena, de Gaucín y de Casares, que se hizo en 1491, convirtiéndose en un hito de esa frontera entre Jimena y Casares. Esta atalaya nazarí, que estuvo en funcionamiento hasta verse sustituida por la Torre Nueva de Chullera a finales del siglo XVI, nos permite explicar el funcionamiento del sistema de defensa de la costa basado en almenaras. En la torre había 3 guardas, una atalaya, que estaba allí permanentemente, y 2 atajadores, esos que cobraban 10 maravedíes más al día porque tenían que aportar su caballo. El torrero estaba permanentemente en la atalaya y los atajadores realizaban la vigilancia por la costa hasta encontrarse con los atajadores que procedían de la siguiente torre. Si no había novedad, se daban el santo y seña y vuelta a la torre. Este era el mecanismo de control cotidiano de la costa. También en ese deslinde que he citado entre Gaucín, Casares, Jimena y Castellar, nos encontramos un catálogo muy interesante de topónimos tardomedievales de la zona, entre los que se citan varias alquerías y además la atalaya del Burro. La atalaya del Burro estaba en el Cerro Carretero, que todos conocemos, porque con esta vista tomada desde aquí, desde nuestro castillo, pues lo ubicamos perfectamente. Y es donde interseccionan los términos de Casares, Gaucín, Jimena, desempeñando una función divisoria que se identifica perfectamente en el paisaje por la ligera elevación del cerro sobre su entorno bastante llano. En ese lugar es donde se encontró la atalaya del Burro, de la cual no existen restos en la actualidad. Con el avance de Castilla y Aragón sobre los territorios del Reino de Granada, hubo que hacer el repartimiento de los gastos
para la reconstrucción de las fortalezas que se habían ido arruinando durante el conflicto. Y a la vez había que establecer el personal que iba a atenderla. Inicialmente, esos gastos recayeron en la población islámica que había sido sometida por los castellanos. Pero claro, al finalizar el siglo XV, cuando se establece el impuesto que les pongo ahí, llamado la farda, se comprueba que paulatinamente la población morisca iba en disminución. Por lo tanto, no había suficientes pecheros, suficientes pagadores para mantener el sistema. Por lo tanto, también, en consecuencia, este impuesto inicial dedicado a los moriscos se traslada a los cristianos viejos, lo que va a dar lugar a infinidad de quejas para tratar de eludir este compromiso tributario. Finalizando el siglo XV, se va a recurrir a este impuesto que se llamó la sisa en los mantenimientos. Es decir, es un impuesto que pesaba sobre el pescado descargado en algunos lugares, la utilización de pastos comunitarios en otros, el cultivo y la producción de seda, por ejemplo, en tierras valencianas, etc. En el siglo XVI, los bienes de los moriscos que se pasaban al norte de África y por tanto eran confiscados por las autoridades castellanas fueron utilizados también para realizar obras defensivas en el reino de Granada. Ya en el XVII, ese mismo impuesto se va a dedicar a la reparación de las torres tanto del litoral de Huelva como del de Cádiz, incluyendo las de nuestra zona. Con ese fin, se explotaban algunas de esas del término de tarifa. En lo que eran los términos de Gibraltar, ya en el siglo XVIII, se explotaban esas dehesas que les pongo ahí, cuya producción se utilizaba para pagar los gastos de las torres. En tarifa, esos que les indico, otros en Vejer, y con estas aportaciones de los distintos municipios al mantenimiento del sistema de torres, nos planteamos ¿y qué pasa entonces con Jimena, con Castellar, con Casares en una época tan tardía como esta del siglo XVIII? Pues bien, la cuestión es bastante curiosa. A finales del XVII, Jimena estaba contribuyendo con 1.300 reales anuales a este fin. Pero en ese tiempo la frontera ya estaba muy lejos. Los jimenatos ya no percibían el riesgo berberisco, el riesgo musulmán como una amenaza y hacían lo posible para desprenderse de la obligación que les había impuesto el rey de contribuir a la defensa. La clave va a llegar en 1704 con motivo de la ocupación inglesa de Gibraltar. ¿Saben ustedes que su cabildo va a abandonar la ciudad para aposentarse en las inmediaciones de la ermita de San Roque? Y en ese traslado se perdieron los documentos del rey que ordenaban las aportaciones de Jimena, de Castellar y de Casares. Y los jimenatos dijeron que como no había documentos, pues no pagaban. Aquello, como ustedes pueden imaginar, dio lugar a un larguísimo pleito entre el concejo de Gibraltar, que desde San Roque reclamaba que se siguiesen haciendo esas aportaciones, y los concejos de las poblaciones que digo, Jimena entre ellas, que se negaban a hacer tal pago. Finalmente, haremos referencia únicamente a algunos impuestos que se venían aplicando, como esta sisa del pescado que se aplicaba en el distrito de las 40 leguas de las Torres, que afectaba a los municipios en 40 leguas de profundidad hacia el interior. Eso es lo que había obligado a Jimena a hacer sus contribuciones, como decía, pero con la pérdida de la documentación gibraltareña no llegaría a hacerse efectivo ya en el siglo XVIII.
estos impuestos debían propiciar cifras muy importantes anualmente, como estos 75.000 ducados que se habían previstos. Otras aportaciones son las que ahí les indico, y para ir concluyendo vamos a hacer referencia a cómo se trata de ahorrar gastos para que el sistema defensivo no fuese tan lesivo. Una de las fórmulas curiosas es que se establece un periodo del año en el cual se hace vigilancia y otro periodo no. La razón, porque se entendía que a partir de octubre, con el mal tiempo, no debían venir los piratas, por lo tanto, allí no se vigilaba, y si llegaba algún pirata, pues se entendía que había mala suerte. Estas son las fechas que se establecen, que si se fijan ustedes cuadra bastante con el tiempo del paso del atún de ida y de vuelta, y cuando ya no había atún, pues ya no se vigilaba, que no sé yo si algo de relación va a tener una cosa con la otra, porque algunas de las torres, para lo que se utilizaban, no solo era para vigilar si llegaba a lograr el perico, sino para divisar si llegaban los atunes. Otra manera de ahorrar dispendios, fíjense, en una fecha tan tardía como 1821 se entendía que la ensenada de Valdevaquero, convento que vivían por entonces, como estaba muy batida del mar en todos tiempos y eso dificulta el fondeadero, pues no necesita obras de defensa, pues ya es que el estrecho se cae. Por lo tanto, este vendría a ser un vistazo general a este periodo apasionante que hemos comenzado en la Edad Media, justo por los acontecimientos que mañana vamos a conmemorar en la recreación histórica que tendrá lugar por la tarde, y que se va alargando a lo largo del resto del medievo, toda la Edad Moderna y llegando al siglo XIX, para no abusar de la paciencia de ustedes, porque es un tema que da para seguir contando largo y tendido, pero considerando que la tarde tiene sus horas limitadas y que mi amigo Pepe tiene que hablar después, pensé que hasta aquí podíamos llevar el relato de la participación de Jimena en la defensa de la costa a lo largo de 3 largos siglos. Muchas gracias por su atención. Como era de esperar, no nos ha decepcionado cuando Pascual Collado y Tamir les pedían a don Ángel Sáez que nos ilustrara el contexto histórico de lo que mañana íbamos a vivir. Pero bien es verdad Eduardo, que nos ha ilustrado no solo el tema de este año, sino el de años venideros. Ya vamos cogiendo ideas para todo lo que nos queda por delante, no solo la toma de Jimena.